Soy Ada López y te doy la bienvenida una vez más a Biblia Abierta 365, un espacio donde caminamos juntos por la Escritura para conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Hoy comenzamos el día 13 de nuestro año bíblico. En la lectura de hoy vamos a entrar en una etapa muy intensa y profundamente humana del libro de Génesis. Vamos a leer los últimos 2 capítulos y también vamos a comenzar el libro de Éxodo, donde se cierran ciclos, se pronuncian palabras proféticas y se abre una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Te recuerdo que este estudio lo estamos haciendo día a día, leyendo, reflexionando y avanzando juntos. No es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia. Si este contenido te está haciendo de bendición, suscríbete al canal, dale like al video y revisa los links que están en la descripción para unirte a la comunidad en Telegram, visitar la página web y acceder a los recursos y artículos que pueden ayudarte a profundizar aún más. Caminamos juntos un día a la vez con la Biblia abierta. Oramos. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde y dispuesto. Abrimos tu palabra pidiéndote que seas tú quien nos guíe, quien nos enseñe y quien nos revele lo que necesitamos comprender en este día. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a leer más de las palabras, o sea, más allá de las palabras, a discernir tu voluntad y a ver tu fidelidad a través de generaciones. Prepara nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos hoy y danos un espíritu sensible para obedecer y para confiar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y sin más comenzamos con los primeros 2 versículos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea, la bendición y la profecía. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob no está dando palabras emotivas de despedida, está hablando proféticamente. Él mismo dice que va a declarar lo que les acontecerá en los días venideros. Esto no es solo bendición, es dirección histórica. Aquí se define el rumbo de las tribus de Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. O sea, aquí vemos que pierde la primogenitura. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, o sea, cuando se acuesta con Bila, su concubina, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén tenía posición y privilegio, pero perdió liderazgo por falta de dominio propio. Y esto se cumplió. La tribu de Benjamín nunca tuvo peso espiritual ni político en Israel. Aquí aprendemos que el llamado sin carácter no se sostiene. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob recuerda su violencia en Siquem. Ambos terminan dispersos. Simeón pierde identidad territorial y Leví no recibe heredad. Pero Dios transforma la disciplina de Leví en redención. De esta tribu salen los sacerdotes, los levitas. Dios no borra el pasado, pero redime el futuro. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. Aquí está el corazón del capítulo. Judá recibe el cetro del liderazgo y la promesa real. Esta profecía se cumple con la casa de David y culmina en Cristo. Jacob está señalando la línea mesiánica siglos antes. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo.
Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser y Neftalí. Estas palabras se cumplen territorial y espiritualmente. Isaacar se acomoda, Dan cae en idolatría, Gad vive en lucha constante, Aser es abundancia y Neftalí en libertad. Cada tribu refleja exactamente lo que Jacob declaró en estos versículos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José recibe la bendición más extensa. Fue probado, atacado, pero permaneció fiel y su descendencia se multiplicó y tuvo gran influencia. Aquí vemos que la fidelidad en la aflicción produce fruto duradero. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es descrito como guerrero. De la tribu saldrán hombres valientes, incluso el primer rey de Israel. La palabra se cumple con precisión. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob termina su vida habiendo cumplido su rol espiritual. No todos recibieron lo mismo, pero todos recibieron palabra. Lo que se habló aquí marcó generaciones enteras. Antes de seguir, detente un momento aquí. Estas palabras no se quedaron en el aire, se cumplieron en la historia. Y eso nos recuerda que las palabras con peso espiritual trascienden a quien las pronuncia. Vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué legado espiritual estoy dejando? ¿Mi carácter sostiene el llamado que Dios me dio? ¿Creo que Dios puede redimir errores pasados? ¿Qué palabra está marcando mi futuro y el de los míos? Continuamos con el capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Aquí vemos algo profundamente humano. José llora a su padre. El hombre que interpretó sueños, que gobernó Egipto y salvó naciones, también llora. La fe no elimina el duelo. Amar profundamente implica que ese amor también pueda doler. La Biblia no espiritualiza el dolor, lo reconoce. Y pasados los días de su luto, José habló a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues,
que vaya yo ahora, sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. José pide permiso a Faraón para cumplir la última voluntad de Jacob. Esto muestra respeto, orden y testimonio. Aún en el poder, José no actúa con soberbia. Dios no solo lo exaltó, sino que también formó su carácter. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Me imagino qué cantidad de personas. Y llegaron hasta la tierra de Atat, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su lugar Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. E hicieron pues sus hijos con él según le había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. El entierro de Jacob es impresionante. No solo va su familia, va Egipto entero. Esto nos enseña que una vida vivida con propósito deja huella, aún en tierras extranjeras. Jacob muere como peregrino, pero es honrado como patriarca. Las promesas de Dios no se anulan por el lugar donde morimos. También algo interesante que vemos aquí es que es la tercera generación a la cual se le da una promesa pero no la ve cumplida. Abraham sale de Ur con la promesa de que va a poseer una tierra y un hijo. La tierra nunca la poseyó. Ese hijo, Isaac, tampoco poseyó la tierra. Sus descendientes, Jacob y Esaú, pues tampoco la tienen. Y esta generación, que son los 12 hijos de Jacob, pues tampoco. Serán los descendientes de los descendientes de estos los que más tarde conquistarían ese territorio. Y ni siquiera ellos, sino aún más allá. Increíble cómo a veces Dios promete, pero su tiempo es muy diferente a nuestro tiempo. Lo que nos cuenta a veces por justicia a nosotros es la fe en creer que Dios va a hacer las cosas. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Tuvieron miedo, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí llegamos al corazón del capítulo. Los hermanos de José temen que muerto Jacob venga la venganza. Pero José responde con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis más de mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no niega el mal que le hicieron. Él lo reconoce, pero ve algo más grande, la soberanía de Dios sobre la maldad humana. Esto no es resignación, es fe madura. José entiende que su historia no fue definida por el odio de sus hermanos, sino por un propósito de Dios que era más grande que todos ellos. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Marquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios
ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José muere en Egipto, pero no pertenece a Egipto. Antes de morir, habla del futuro. Sabe que Dios visitará a su pueblo y lo sacará de allí. El texto no lo dice, pero a mí me gusta pensar que Dios y José tuvieron una conversación o que Dios le mostró el futuro en sueños. Pero bueno, ya eso es algo que por la historia de José y las revelaciones que recibió durante su vida de Dios, me gusta pensar. Por eso pide que lleven sus huesos. Eso es fe que mira más allá de la vida. José muere confiando en una promesa que no verá cumplida, pero que sabe que llegará. Aquí se cierra el libro de Génesis, no con tragedia, no con esperanza, no con venganza, sino con perdón, no con muerte, sino con promesa. Así que vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿He permitido que Dios sane mis heridas o sigo viviendo desde el resentimiento? ¿Puedo confiar en que Dios puede usar incluso el mal que otros me hicieron para bien? ¿Qué legado espiritual estoy dejando? ¿Estoy viviendo solo para el presente o con la esperanza puesta en las promesas de Dios? Antes de pasar al siguiente libro, quiero que hagamos una pausa. Aquí cerramos Génesis. Es el libro de los comienzos, el comienzo del mundo, del pecado, de la promesa, del llamado, de una familia que Dios escoge no porque fuera perfecta, sino porque Dios decidió amarla y formarla. En Génesis vimos a un Dios creador, pero también paciente. Vimos al ser humano fallar una y otra vez, pero también vimos a un Dios que no abandona su plan. Desde Adán hasta José, la historia no es lineal ni limpia, es humana, es rota, llena de decisiones difíciles y aún así Dios va guiando todo hacia un propósito mayor. Génesis no termina con Israel en la tierra prometida, termina con una familia en Egipto, una tierra extranjera, sosteniéndose solo por una promesa. Esto es importante. Dios no siempre cumple sus promesas de inmediato, pero siempre las cumple. Génesis nos enseña que Dios trabaja a largo plazo, a través de generaciones y algo más. Génesis comienza en un jardín y termina con un ataúd en Egipto, pero incluso ahí la historia no se apaga porque las promesas siguen vivas. Y ahora entramos en Éxodo. Si Génesis es el libro de los comienzos, Éxodo es el libro de la liberación. Aquí ya no estamos hablando solo de una familia, sino de un pueblo. Lo que en Génesis era promesa, en Éxodo comienza a tomar forma histórica. Tradicionalmente, el autor de Éxodo es Moisés y el libro fue escrito alrededor del siglo XV a.C. Pero más allá de fechas y nombres, Éxodo nos presenta a un Dios que escucha el clamor de su pueblo, que ve la opresión y que actúa con poder. En Génesis, Dios formó una familia. En Éxodo, Dios forma una nación. En Génesis vimos la promesa, en Éxodo vemos el poder de Dios interviniendo en la historia humana de manera directa para el cumplimiento de esa promesa. Así que ahora, sin perder el hilo, vamos directo al capítulo 1 de Éxodo, porque lo que vamos a leer no es una historia nueva, es la continuación de la promesa que comenzó desde Abraham y aquí empieza una nueva etapa. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Aquí no estamos comenzando una historia nueva, estamos continuando Génesis. Han pasado siglos desde José, no días, no años, sino siglos. Israel ya no es una familia, es un pueblo numeroso. Y esto es clave. El crecimiento de Israel ocurre en tierra extranjera, lo cual confirma que la promesa de Dios de Abraham seguía activa, aún fuera de Canaán. La bendición no dependía del lugar, sino de Dios. Entre tanto, se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Wow, tenían una bendición especial. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Cuando el texto dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, aquí hay historia detrás. En tiempos de José, Egipto fue gobernado por una dinastía extranjera conocida como los Hicsos, gobernantes semitas que no eran egipcios puros. Eso explica por qué un hebreo pudo llegar a ser el segundo en el reino. Pero ahora esa dinastía ha sido expulsada, ha vuelto una dinastía egipcia nacionalista. Para este nuevo faraón, Israel ya no es bendición, es amenaza. El miedo al crecimiento del pueblo es lo que da inicio a la opresión. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre al hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaba con rigor. La estrategia del faraón no es matar de inmediato, sino es quebrar. Trabajo forzado, desgaste físico, presión constante. La intención es clara, es destruir identidad y la esperanza. Pero ocurre algo que el poder nunca calcula bien. Cuanto más los afligen, más crecen. O sea, la aflicción no frena el plan de Dios, lo empuja hacia adelante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí la historia se detiene en dos mujeres, dos parteras. No son líderes políticos, no son militares, son parteras. Y también temen a Dios más que al faraón. En un sistema que normaliza la muerte, ellas protegen la vida. Y esto me recuerda a un texto bíblico hermoso que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Precisamente fue lo que hicieron ellas y por eso tuvieron bendición. No solo ellas, sino también su familia. En fin, Dios responde a ese temor con bendición. Pero eso nos enseña que los grandes planes de Dios avanzan muchas veces por actos pequeños de obediencia fiel. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón endurece su decreto. Ya no basta el control ni la opresión, ahora quiere eliminación. Todo niño al río. Y aquí la ironía es poderosa. El mismo río que simboliza vida y fertilidad para Egipto ahora será el escenario donde Dios preservará al libertador de Israel. El conflicto ya no es político, ahora es espiritual. Vida contra muerte, promesa contra miedo. Lo que estamos viendo no ocurrió de la noche a la mañana. Han pasado siglos en silencio, crecimiento y opresión, pero Dios nunca perdió el control de la historia. Vamos a reflexionar en estas palabras. Confío en que Dios sigue cumpliendo sus promesas aun cuando pasan generaciones. Reconozco que el miedo suele ser la raíz de muchas injusticias humanas. ¿Estoy siendo fiel a Dios aún en actos pequeños que nadie ve? Creo que Dios puede usar incluso sistemas opresivos para avanzar sus propósitos. ¿Puedo confiar en que cuando todo parece oscurecerse, Dios ya está preparando liberación? Continuamos con el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Aquí vemos fe inteligente, no fe genuina. La madre de Moisés no solo lo esconde, sino que lo protege hasta donde puede
y cuando ya no puede más, diseña un plan. Un niño de 3 meses lo ha aguantado bastante tiempo porque entre el llanto, entre lavar, cuidar al niño, no poder salir a trabajar como los hebreos lo hacían, bastante desafiante deberían haber sido esos primeros 3 meses. El detalle del arca de junco es precioso. En el hebreo, la palabra usada para arca es la misma idea que la del arca de Noé. Como si el texto estuviera diciendo, así como Dios salvó vida por un arca en las aguas, ahora vuelve a salvar vida por un arca pequeña en el río. Moisés no flota por suerte, flota dentro de la historia de salvación. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, tal vez por la ropa, por el manto, algo tenía que lo identificaba. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Me imagino que era el sustento, el alimento, la comida, ¿no? Porque ellos eran esclavos. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Que la hija del faraón baje al Nilo no es casual. En Egipto el Nilo era símbolo de vida, fertilidad y pureza, y era común que las mujeres nobles, sobre todo en tiempos fértiles, hicieran baños rituales allí para quedar embarazadas, cosas de su religión egipcia. La madre de Moisés probablemente lo sabía. No puso al niño a la deriva, lo colocó estratégicamente donde sabía que alguien con poder podría encontrarlo y con fe de que lo aceptara y lo recibiera con bien. Y mira esto, el decreto del faraón era para matar niños hebreos, pero Dios hace que un niño hebreo sea criado en el mismo palacio del faraón. Dios usa el sistema opresor para formar al libertador. Y el detalle más irónico, el faraón termina financiando la crianza de quien será su mayor desafío. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí el capítulo parece moverse rápido, pero han pasado años. Hechos 7 nos ayuda a entender la cronología. Moisés tenía alrededor de 40 años cuando defiende al hebreo y mata al egipcio. O sea, Moisés pasó décadas formándose en Egipto, aprendiendo idioma, aprendiendo administración, cultura, estrategia. Y aún así, dentro de él seguía viva su identidad. Pero aquí vemos un punto importante. Moisés quiso hacer justicia con sus propias manos, a su manera y en su tiempo, y eso lo obliga a huir. Esto nos enseña que la pasión por lo correcto no siempre significa que estemos actuando en el momento correcto. Dios iba a liberar, sí, pero no por impulso humano, sino por dirección divina. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Parece que no es la primera vez que las maltrataban. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel o Jetro, es el mismo nombre de su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Parece que las pobres siempre eran las últimas. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma.
Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Moisés llega a Madián y aquí vemos otra capa cultural. Un forastero que se sienta junto a un pozo. Esto en la Biblia siempre es lugar de encuentros decisivos. Moisés defiende a las hijas de Reuel, Jetro, y nuevamente su carácter sale. Protege al débil. Y aquí viene lo fuerte. Moisés, criado como príncipe en Egipto, ahora se convierte en pastor en el desierto. Parece retroceso, pero realmente es formación divina. El palacio le dio conocimiento y el desierto le dará humildad, paciencia y resistencia. Y cuando nombra a su hijo Gersón, está confesando su estado interior, forastero. Moisés está entre dos mundos. No pertenece del todo a Egipto, pero tampoco ha vuelto a Israel. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y aquí viene el giro espiritual del capítulo. Israel clama y el texto dice que Dios oyó, recordó, miró, reconoció. Esto no significa que Dios se había olvidado. Significa que llegó el momento de actuar conforme a su pacto. Este final es como un puente directo al capítulo 3. El clamor sube y el cielo responde. La historia se está moviendo, aunque por fuera parezca silencio. Antes de seguir al capítulo 3, quiero que notes esto. Éxodo 2 es corto, pero aquí hay décadas enteras. Nace Moisés, crece, se forma, se equivoca, huye y Dios lo procesa en el desierto. A veces Dios tarda porque está preparando al libertador tanto como está preparando la liberación. Vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy tratando de resolver las cosas a mi manera o estoy aprendiendo a esperar el tiempo de Dios? ¿Puedo aceptar que el desierto puede ser una escuela y no un castigo? ¿Estoy dejando que Dios forme mi carácter antes de ponerme en una asignación grande? Creo que Dios puede usar incluso sistemas injustos para preparar un propósito santo. ¿Qué área de mi vida necesita paciencia, proceso y dirección divina? Con esto llegamos al final de la lectura de hoy. Génesis 49 y 50 y Éxodo 1 y 2. Hemos visto cómo Dios cumple sus promesas a lo largo de generaciones, cómo cierra ciclos y abre otros nuevos, y cómo aún en el silencio y en el desierto Él sigue formando a las personas que usará para cumplir su propósito. Si este contenido está siendo de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, dale like al video y compártelo con otras personas que también desean estudiar la Biblia de esta manera, con calma, con profundidad y con intención. No olvides revisar los links que están en la descripción y únete a nuestra comunidad en Telegram. Visita la página web, lee los artículos, las notas y los recursos para que profundices más. Sígueme también en TikTok, hay mucho contenido excelente allí. Caminamos juntos día a día con la Biblia abierta. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la lectura de hoy. Me encanta leerte y ver cómo Dios está hablando a tu vida a través de la palabra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella vemos tu fidelidad a través del tiempo, de las generaciones y de los procesos. Gracias porque aun cuando no entendemos el camino, tú sigues obrando, formando nuestro carácter y preparando el cumplimiento de tus promesas. Hoy ponemos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros tiempos en tus manos. Enséñanos a esperar, a confiar y a obedecer aún cuando el proceso sea largo. Que tu presencia nos acompañe en cada etapa y que vivamos con la certeza de que tú nunca llegas tarde. En el nombre de Jesús, amén.